modificar los tiempos logísticos cuando em, se deben modificar de acuerdo a lo que captura la empresa de monitoreo de flota y bajo pues unos escenarios ya establecidos. Entonces ya está en el ambiente del portal interactivo para estas empresas de transporte esta opción de modificación de los tiempos logísticos. Hay una actualización con respecto a la validación para los cambios de las citas pactadas, tanto para el cargue como para el descargue. Y importante para empresas de monitoreo de flota, pues hay un cambio en el tiempo en el que tienen para reportar este registro de monitoreo de manifiesto. Entonces, vamos a mirar específicamente lo del registro de monitoreo de manifiesto. em, y hay dos cambios importantes. Y es el primero. em, que se va a considerar cuando estos escenarios donde el vehículo ingresa a un punto de control, ya sea hacer una operación de carga y descargue, pero pasado un tiempo, pues no se puede reportar o no se reporta la salida, ¿no? Porque no sale este vehículo de este punto. Entonces se va a poder reportar solamente este punto con la fecha y hora de llegada a este punto de control. Y para estos escenarios, entonces, pues se tendrá en cuenta la siguiente etiqueta, donde pues, se tendrá que reportar que no hay una salida de este punto y así pues quedaría el reporte para estos escenarios donde el vehículo ingresa a un punto de control pero no sale de este punto de control. Digamos que el tiempo que tenemos o que se está estableciendo de manera inicial es que pasadas las 72 horas con relación a la fecha y hora de llegada que captura esta empresa de monitoreo de flota, no sale este vehículo de este punto de control, entonces pues ya ahí se reportaría de que este vehículo no tiene una salida y pues también ya pueden ver un ejemplo actualizado con cómo sería este reporte en estos escenarios. Entonces, igual vendría lo que es el código del punto de control, la latitud y longitud, con la fecha de llegada, la hora de llegada, y al no tener datos de fecha y hora de salida, pues se implementa la etiqueta de sin salida con una S en mayúscula, dando la referencia de que en estos escenarios el vehículo no salió del punto de control. Entonces, al tener esta posibilidad, pues se amplía el plazo de cuánto tiene una empresa de monitoreo de flota para poder reportar este registro de monitoreo de manifiesto. Entonces, de manera anterior a esta versión, que el día de hoy ya, yo creo que sobre el mediodía o en horas de la tarde ya podrán descargar del portal interactivo. Em, Teníamos establecido que tenía 24 horas con relación a la fecha y hora de la cita, pero teniendo en cuenta estos escenarios, el parámetro cambia primero con relación a la fecha y hora de llegada del punto de control y segundo, pues teniendo en cuenta las 72 horas em, que pueden estar monitoreando en relación si sale o no sale el vehículo para poder reportar ya sea o los tiempos completos o solo un punto de control solamente con los tiempos de llegada a ese punto de carga o descargue. ¿Listo? Esto es como lo más relevante de cara a la empresa de monitoreo de flota. Los procesos de anulación siguen igual. Este numeral 10.1 es el que les comentaba, que va más en relación a las empresas de transporte, de cómo pueden entonces modificar los tiempos logísticos. Acá en el portal interactivo, eh, en la opción de cumplir, monitoreo manifiesto, pues ya encuentran el formulario de cómo sería para la modificación de estos tiempos con los ajustes de acuerdo como se encuentran en la guía, que son cuando son operaciones afectadas por casos fortuitos o fuerza mayor, el vehículo pues que no sale de la geocerca, lo que hablábamos ahorita, cuando se presentan superposiciones en la sede con manifiestos distintos, cuando hay un incumplimiento por parte de la empresa de monitoreo, o sea que nunca se reportaron
los datos del monitoreo ni alguna de las novedades o cuando hay una novedad presentada o pues estamos dejando igual de manera inicial otra de las razones por la cual la empresa de transporte no está de acuerdo. em, y pues este campo será obligatorio para las empresas de transporte de que puedan detallar cada uno de los casos específicos, entonces relacionando el consecutivo del manifiesto, aquí tendrán pues todos los puntos de control, deberán relacionar cuál es el motivo de ajuste, cuál es la observación, que es un texto libre y que se detalla la situación por la que se está cambiando los parámetros o los datos reportados por la empresa de monitoreo y aquí pues tendrán toda la identificación de la sede y si es un cargue o un descargue con los datos de fecha, llegada y salida de cada uno de los puntos de control. Entonces, estos son como los datos relevantes. Lo que les digo, igual, esta guía será publicada el día de hoy. Pero sí es importante que de cara a la empresa de monitoreo de flota, pues tengamos en cuenta más que todo este cambio que es importante de la opción de que se pueda enviar un registro de monitoreo sin una fecha y hora de salida cuando pues se presentan este tipo de eventos. Em, es como lo más relevante en los cambios. Hay otros cambios pues, que son con relación a lo que es la fecha y las fechas pactadas tanto para los cargues y descargues, pero pues eso ya es más de cara a las empresas de transporte, pero igual ustedes podrán evidenciar la guía una vez esté cargada en las próximas horas en el portal logístico de Colombia. Em, Vamos a iniciar entonces con las participaciones para que podamos pues mirar cuáles son las inquietudes más relevantes o cuáles son los errores que se le están presentando a empresas de monitoreo de flota. En la semana pasada tuvimos algunas novedades. Yo les estuve contestando por correo a las empresas que presentaban las novedades cuando se iban corrigiendo a medida que se miraban los casos, pero pues validamos nuevamente cuáles son los inconvenientes o errores que se están presentando de cara a la implementación. Entonces, iniciamos con las participaciones. Juliana Quintero Cuervo, muy buenos días, adelante. Hola, muy buenos días. Alejandro, pues tengo como varias preguntitas. Una, pues nosotros somos empresa de transporte con TMS para nuestro propio monitoreo de flota y tenemos pues como una operación que es, digamos, multiparada, ruta nacional, pero en esos tránsitos, así como podemos hacer descargue de unidades, también nos cargan unidades. En ese caso nos aplicaría como si fuera un tipo de consolidación A, porque digamos no podríamos generar una remesa consolidada de los tránsitos hasta que en el tránsito no nos hagan el cargue y para ese momento pues ya tendríamos como el manifiesto creado y pues entiendo que si el manifiesto ya está creado yo no le puedo estar anexando remesas. Bueno, Juliana, primero de manera inicial, lo que te digo, estos espacios son, o este del miércoles es para empresas de monitoreo de flota. Tenemos los días viernes para empresas de transporte que se han venido solucionando todas esas inquietudes. De hecho, el día viernes hablábamos de los tipos de remesas que cuando son consolidadas y que se entiende que también se hace una multiparada, se hacía una remesa consolidada por cada municipio si se va a hacer un proceso de distribución o recolección. ¿Listo? Ahí es importante el concepto de consolidada cuando son procesos de distribución o recolección y que no se confundan los conceptos de lo que es un manifiesto multiparada con una remesa de tipo consolidada. ¿Listo? SAT Control Soporte Operativo, buenos días. Ven, no, pero Buenos yo días no he para terminado todos. de preguntar. Pues es que como, o sea, a pesar de que somos empresa de transporte, como te digo, nosotros mismos también reportamos los tiempos. Entonces ahí, pues sí, digamos, bueno, la de ese tránsito te la pregunto el viernes, pero también tengo una pregunta y es que, digamos que tengo pues como un transbordo planeado
eh, pero el manifiesto me lleva tanto una remesa de transbordo planeado como remesas que yo voy a cumplir en el destino. O sea, digamos, es un viaje directo, es decir, consolidación normal. Yo para reportar esos tiempos, teniendo en cuenta que esa remesa me va a hacer es un transbordo en esa regional, eh, pero luego me va a salir en otro viaje. Pero ese otro viaje te sale con otro manifiesto. Y ese otro Sí, manifiesto pues tiene unos puntos de control. El, o sea que la el manejo tema como un es, directo. sí, el tema es cuando son transbordos no planeados, que ahí es cuando hemos hablado de notificar esos eventos no planeados a la empresa de monitoreo. Digamos que ustedes no tendrían ese problema porque cumplen el mismo, su empresa cumple los dos papeles como empresa de monitoreo y empresa de transporte. Pero digamos que la problemática primero es de cara a los transbordos no planeados con eventos inesperados durante los tiempos de tránsito, pero los transbordos planeados ya quedan registrados en la expedición del manifiesto. Y pues cuando hay un transbordo, pues hay un segundo manifiesto y ahí ya quedan establecidos cuáles son los puntos de control. Listo. Y lo que decías ahorita de carros sin salidas, digamos, cuando a nosotros nos llega un carro de ruta nacional de una región a la otra, ese carro pues, realmente entra, lo descargan y se queda pues ahí como todo el día esperando a que por la noche lo vuelvan a cargar para salir con otro viaje X de ruta nacional nuevamente. Ahí sería sin salida o pues o igual, a pesar de que el carro realmente no salga, si sale, pues sí, sí reportamos el tiempo de descargue que lo tendríamos mapeado y después el tiempo de cargue y de igual forma, como en el mismo lugar de descargue haríamos el cargue, eh, no sería lo mismo que lo de la superposición, ¿cierto? Pues en ese evento yo creo que lo podría manejar de las dos maneras. Vuelvo y digo, igual ustedes como empresa de transporte, en este módulo, esto también va a salir por web service, todavía no tiene los ejemplos, la guía, pero ya por el portal interactivo ya está y aquí es donde ustedes podrían hacer la modificación de esos tiempos, que el vehículo llegó y se quedó dentro de la geocerca, pues ahí tendrían que tener un reporte de salida. Entonces, cuando hay un reporte de salida, ahí ya ustedes identifican si es un evento de superposición, o sea que se hizo un descargue y luego se hizo un cargue sin salir de ese punto de control, o finalmente si es una situación en la que el vehículo no sale inmediatamente de la geocerca después de haber realizado la operación. Entonces, a través de estos motivos de ajuste, pues que se deben manejar de una manera muy responsable a través de las empresas de transporte y pues estamos digamos que creyendo también, pues que primero se presentan estos eventos y segundo, pues que la empresa de transporte también tiene que tener la opción de cómo poderle notificar esos eventos al RNC y asimismo hacer la modificación de los tiempos. Entonces, de acuerdo a este motivo, aquí el código les va a aparecer todos los puntos de control y les va a aparecer con una C o con una D, dependiendo del tipo de operación que se hace en relación al punto de control. C para cargues, D para descargues. Y aquí pues realizan la selección del motivo del ajuste, la observación que es un texto libre donde ustedes tienen que detallar pues cuál fue la novedad presentada en relación a este motivo y modificar en su caso digamos que sería la fecha de salida por lo que el vehículo se queda dentro de la geocerca esperando, pues digamos que otra operación, que eso sería con otro manifiesto. Entonces yo creería que ahí lo que hay es una superposición de sedes en manifiestos distintos y lo que tienen es que discriminar cuándo fue el momento de terminación de ese cargue y cuándo inicia también la operación de cargue del otro manifiesto. Listo, muchas gracias. Listo, SAT Control, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Yo tengo una breve duda aquí con respecto a los usuarios, a la creación del usuario. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Sí, señor. Es con respecto aquí al rol del usuario que antes de estar según la guía que tengo, debe ser un usuario de monitoreo, de consulta.
pero siempre aquí en tipo de usuario veo que el usuario lo veo como usuario dependiente operativo. Pues no sé si es como una falla aquí del usuario que estoy creando o es alguna otra tipo de novedad. Pero lo importante es que te aparezca que es un usuario tipo 2, que es el usuario que tiene, digamos que los permisos para hacer lo que es la consulta y la transferencia de datos. No sé si con alguno de estos dos usuarios que tienes, monitoreo y monitoreo 2, ya has intentado hacer consulta de manifiestos o hacer un registro de monitoreo de manifiesto para validar si esos usuarios están o tienen los permisos para el monitoreo. No ha sido exitosa la consulta, entonces por eso tenía como esa duda, porque no sé si era que el rol de usuario estaba mal, pero pues aquí me dice tipo usuario 2, pero sí, la consulta no ha sido exitosa. ¿Qué error te sale en la consulta? Me salía un Si error, quieres, puedes hacer una consulta y la miramos en tiempo real. es que no tengo acá buen internet y valía bien el error que me estaba saliendo. Si quieres, a través del chat te dejé el link del web service de test del RNS, así que lo puedes hacer a través de esa página y miramos el error que te presenta. Ok, de acuerdo. Tengo que llenar otro campo ahí. Pues ahí lo que le haces es validar el proceso 60. No, perdón, es el proceso, perdón, miramos el proceso de la consulta. En el chat está el ejemplo de lo que es la consulta. Mira el chat de Teams y copia el ejemplo que está ahí en el chat. Sí, ahí en username y en password coloca los credenciales de un usuario tipo 2 que tienes y realiza el consumo y me cuentas si te funciona o me dejas ver el error que te sale. Entonces, mientras que lo verificas, Ingrid Vaquero, buenos días. Ingrid, tienes micrófono habilitado, pero no te escuchamos.
Hola, buenos días. Ya, ahora sí te escuchamos. Adelante, Ingrid, buenos días. Listo. Tengo una pregunta respecto a los ajustes que se pueden realizar sobre los manifiestos. Quisiera saber cuántos ajustes puede realizar una empresa de transporte de carga sobre el mismo manifiesto, si existe algún límite. De cara a tiempos logísticos, estamos hablando de modificaciones en la remesa y no estamos colocando límites en las modificaciones para las fechas pactadas Ujú. y para el cambio de la sede en el descargue, siempre y cuando sea el mismo municipio, pero no hay un límite, pero pues tiene unas validaciones que debe ser con un tiempo de anterioridad con respecto al sistema, un tiempo de anterioridad con respecto a la fecha pactada y pues las demás validaciones que están en la guía. Ok, es que he notado que actualmente no está funcionando la regla que permite que el servicio retorne únicamente los manifiestos nuevos. En ese sentido, si realizo la consulta cada 15 minutos, ¿cómo podría identificar si el ajuste recibido es realmente nuevo o si corresponde a un manifiesto a una remesa que ya ha sido ajustada? Pero, o sea, la consulta de nuevos te está trayendo todos los manifiestos. Sí, correcto. O sea, consulto cada 15 Mm. minutos y siempre me trae todos y varios repetidos. Entonces, si realizan un ajuste, ¿cómo sé que es nuevo? Y, o si ya había hecho esa modificación previamente. Listo, déjame ya, voy a anotar esa observación que ya la habíamos validado hace 8 días y se había corregido, pero parece que se sigue presentando. No sé si de las otras empresas de monitoreo les está pasando lo mismo con la consulta de nuevos. Alejandro, sí, nosotros nos pasa lo mismo. Listo, perfecto. Y Sí, señor, también, se están duplicando. No sea tres personas. Nuevo, ¿Qué dice? Nuevo. 25642. Listo, Ingrid. Vamos a verificarlo nuevamente y lo ¿En qué revisamos paquetes? en el próximo espacio. ¿Tienes listo, y alguna otra también, observación? sí, en la reunión pasada, durante la sesión, comenté un caso en el que un cliente crea un manifiesto que incluye varios puntos de control, pero estos no aparecen organizados cronológicamente según el orden de los puntos. E incluso Sí, algunos de eso ellos lo se hemos repiten. validado, pero ¿Cuál se me dice repiten la... primero porque tienen la fecha pactada diferente, o sea, no es la Sí, misma correcto. fecha y hora, ¿listo? Y de manera inicial, em, digamos que pues, se va a continuar de esa manera, igual tiene un punto o un código asignado y sobre ese código pues ustedes pueden realizar igual el monitoreo. ¿Listo? Pero sí se ha validado, se va a mirar es la organización por cronología, pero en este momento está haciendo la organización es por geocercas. Pero igual no les impide a ustedes en este momento que sí les sale desorganizado cronológicamente, pero igual ustedes pueden identificar cuáles son los puntos de control con la fecha y hora para hacer el monitoreo. Pero ¿y si la fecha es muy cercana y se supone que, bueno, según comentabas, tengo que estar verificando esos puntos de control hasta 72 horas después? Pero esos son O sea, por casos ejemplo, cuando no si tienes entra el fecha y hora de punto, salida. Pero pues si el pero vehículo entonces si sale entra el en una punto, hora, pues ya tienes los reportes. mm,
pero si entra, es que me ha pasado, entra a uno de los puntos y ya automáticamente pues mi sistema valida que entró a ese punto y envía pues la misma hora para todos los puntos. O sea, como que ya entró y salió, porque las horas están muy cercanas. Por eso, pero digamos que independientemente de la hora, tú ya tienes cuál es el punto de control y es la misma geocerca. Entonces, con relación a la fecha y hora de la cita, pues ustedes hacen el monitoreo y si aplica ese monitoreo para diferentes puntos de control porque no es la misma fecha y hora pactada, pues sería el reporte del tiempo logístico pues para ese punto. O sea, independientemente si tienes el mismo punto con un carga a las 4 y otro con carga a las 8, pues la entrada y la salida de esos dos puntos pues, va a ser la misma y la salida va a ser la misma. Es que, bueno, ahí te estoy compartiendo mi pantalla. Mira, por ejemplo, este caso, que son 20 puntos. Entonces hay algunos puntos que se repiten. Entonces acá mi sistema, acá quiere decir que ya notifiqué entrada y fecha de salida. Entonces, como es el mismo punto en este caso, pues se notificó en todos. Entonces, ¿cómo hago para validar si, digamos, entró y salió de este punto? Luego entró y salió de este punto. Luego entró y salió de este punto. Pero, ¿Sí me entiendes? pero ¿cómo haces? Porque mira que la fecha de la cita del primero es a las 7, del punto 3 es a las 12 y la Ujú. cronología no... O sea, de cada punto yo tengo que validar 3 horas antes y hasta cuántas horas después. Mira, este tiempo de la ventana, pues también tiene una corrección y es con respecto a esa hora de anterioridad. Digamos que también, em, pues de cara lo estábamos viendo como a limitar un poco la empresa de monitoreo de flota pues, con la anterioridad. Y digamos que el parámetro es en el momento en que realiza la consulta, la empresa de monitoreo de flota pues ya tiene la información y debe pues iniciar como su protocolo de monitoreo, por decirlo así. Y con cada punto es hasta 24 horas después. ¿Listo? O sea, con relación a la fecha de la cita, el vehículo tiene 24 horas para llegar a ese punto. Si llegas a esas 24 horas, no ingresa el vehículo, ya lo que hace es realizar un registro de la novedad tipo 1, donde el vehículo no ingresó dentro de esa ventana de tolerancia. Ok, vale. Porque Entonces, por digamos, ejemplo, si tú tienes un manifiesto de ida y regreso, donde en algún momento, digamos que podría coincidir el mismo punto de cargue en diferentes horarios, pues no puedes duplicar un monitoreo porque tienen un horario diferente. y la salida, Igual, por eso, si hay una hora de llegada, pues debería haber una hora de salida. Si no la hay, es lo que estamos nosotros contemplando de, listo, si pasadas 72 horas no hubo una salida de ese punto, entonces lo que hacen es realizar el registro de monitoreo con la hora de entrada y relacionan la etiqueta de que no hubo una salida de ese punto de control. pero entonces en ese día yo tendría que estar monitoreando cada punto 3 horas antes y 24 horas después o 72 horas después. Pero si el vehículo ingresa y sale, pues ya dejas de ese punto y ya seguiría el orden de los otros puntos. Pero por ejemplo, mira este que tengo, es del 12, acá es el mismo punto a la misma hora. O sea, este está exactamente repetido con este. Entonces, cronológicamente, digamos, este cómo lo tendría que reportar. Porque, digamos, si estoy visualizando el 9, o sea, tendría que esperar a reportar este para luego ir a reportar este, o reportaría esos dos al tiempo.
Pues ahí lo reportarías al tiempo, pero déjame, nosotros validamos. Digamos que ahorita la cronología la estaba cuadrando por coordenadas, em, pero pues independientemente si es el uno y sigue el 4 pues igual tú ya sabes cuál es el punto, dónde queda el punto de control y cuál es la fecha de la cita y el monitoreo que debes hacer. Em, mm, Ok. Carlos, buenos días. Carlos Fandiño. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Listo, ya, qué pena, ya. Por aquí será el retorno. No, yo tengo una listica de preguntas, ¿sí? Pero son creo que respuestas sencillas, son unas dudas que nos han surgido, pues, de la semana pasada acá con el desarrollo, ¿sí? La primera es si de manera obligatoria nosotros como empresa de monitoreo de flota tenemos que hacer la consulta de manifiestos autorizados o el cliente me puede ir enviando también la información de esos manifiestos. Me explico. Yo tengo una Debes hacer la integración. consulta. Debes hacer la Sí, ok. consulta. Sí, ¿Sí? por el mismo tema del código que asigna el RNS a los puntos de control. Esa información no le llega al cliente cuando registra, cuando hace el registro de No, los esa manifiestos. información le llega a la empresa de monitoreo de flota cuando realiza la consulta de manifiestos autorizados. Ah, listo, 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 perfecto. Entonces, sí, dame, voy tomando nota de las respuestas. Listo. Bueno, otra preguntita. ¿Cuál es el tiempo máximo de espera de una respuesta del RNS? O sea, ¿cuál es el timeout? Yo sé que después de cuántos segundos ya no hubo respuesta. Las respuestas casi que son inmediatas de las consultas que se realizan. El tema de los tiempos con referente a la consulta es que la empresa de monitoreo tiene intervalos de 15 minutos para preguntar la consulta de los manifiestos autorizados. Si la realizas con un tiempo inferior a 15 minutos, te va a responder con un error que debes esperar 15 minutos para poder realizar la otra consulta nuevamente. Sí, sí, no, los 15 minutos lo tenemos claro, pero pues sí nos estábamos preguntando, bueno, ¿cuál es el tiempo máximo de respuesta del RNS? Pero bueno, listo. Em, ¿Qué pasa si nosotros realizamos una consulta y no responde con otra cosa que no sea un listado de manifiestos y no sea tampoco un código de error? ¿Han pasado esos casos? No, si lo tienes, sí sería importante que compartieras pantalla y me mostraras esos casos puntuales. No, no, digamos que son dudas que nos han ido surgiendo, entonces, eh, pues teníamos esa dudita. Otra cosita, esto sí es para confirmar, cuando hacemos el registro de monitoreo manifiesto, las coordenadas que se envían son las coordenadas del punto, ¿sí? Sí, la primera coordenada, digamos, donde la empresa de monitoreo detecta ya la llegada del vehículo a ese punto de control. O sea, no Ah, tienen que ser las mismas coordenadas que les llegan la consulta, sino la coordenada donde inicia donde detecta esta empresa de monitoreo de flota que llegó el vehículo. ya entendí. Listo, listo, perfecto. Ah, bueno, súper, súper. Son las coordenadas de ingreso. Correcto. Listo, listo, listo. Las de salida también. No, solamente pide una pareja de coordenadas. Sí. Listo. También queríamos saber qué pasa si el cliente cambia la información de un punto o de un manifiesto después de que yo realice la consulta y digamos que guarde la información inicial. Cuando vuelves a hacer una consulta, hay una etiqueta que se llama ajuste, que te va a llegar en los manifiestos que vuelvan a consultar, que era lo que preguntaban ahorita, porque
si hay una confusión con respecto a esta consulta de nuevos que no estaba funcionando correctamente y vamos a revisarla. Pero en esos casos puntuales que preguntas, te va a llegar entonces otra vez ese manifiesto, pero te va a llegar con una etiqueta de ajuste y va a llegar de acuerdo al código del tipo de modificación que tuvo ese punto de control. Entonces, si es una modificación em, por cambio de sede en el cargue, entonces será una tipo uno. Si es del descargue, será tipo 2. Si es cambio de sede en descargue, será tipo 3. Y si es, bueno, cambio de generador, pues no influye en el monitoreo. Pero así llega. Entonces llega la etiqueta de ajuste con el código 1, 2, 3 o 4 y ya pues ustedes identifican cuál es el tipo de ajuste y pues así deberían estar atentos a esas modificaciones para realizar el monitoreo. Listo, listo, súper. Otra preguntita, ¿qué código de novedad se coloca cuando se debe hacer un transbordo no planeado? No, ahí no es una novedad. Lo que pasa es que en el transbordo no planeado, ejemplo, inicia un manifiesto, digamos manifiesto uno y realizó el cargue, ¿cierto? Ahí tienes un punto de control y Sí, usted ya como empresa de monitoreo identificó que llegó a ese punto y salió de ese punto, ¿cierto? O sea, tú ya puedes sí, a ese punto de control le haces un reporte del registro de monitoreo de manifiesto con la llegada y con la salida, ¿listo? Hasta ahí todo va normal, ¿cierto? Pero durante sí. ese tránsito, ese tiempo de tránsito del punto A al punto B, un vehículo se varó y no puede terminar esa operación de transporte, ahí es donde digamos que es un transbordo no planeado. Entonces, esa es una, digamos, de las em, novedades que se le envía en la consulta a la empresa de monitoreo de flota. Entonces, esos transbordos no planeados, espérame, ya te digo qué número es. Entonces, lo que sucede con ese transbordo no planeado es que se le notifica a la empresa de monitoreo en el sentido en que em, identifiquen que hubo un transbordo no planeado y que en ese momento se suspende el monitoreo o deben suspender el monitoreo de ese manifiesto, porque ya digamos que el punto B de descargue ya no se va a cumplir con ese manifiesto. Durante lo que es el proceso del transbordo no planeado, pues la empresa de transporte debe generar un segundo manifiesto y pues cuando genere un segundo manifiesto, pues a ustedes les puede llegar ese manifiesto en caso de que sea la misma empresa de monitoreo de flota que va a realizar el monitoreo de ese manifiesto, le puede llegar un manifiesto con un solo punto de control, que sería el punto de descargue donde terminan esa operación de transporte. Y cuando tú dices que nos debe llegar a nosotros la novedad, es que la empresa de transporte nos debe reportar a nosotros que el vehículo se varó, por ejemplo, ¿sí? No, el RNS lo notifica. O sea, en el momento en que la empresa de transporte hace esa operación en el RNS de un transbordo no planeado, Mm. ahí mediante la consulta se les envía entonces a la empresa de monitoreo de flota que hubo esa novedad. Digamos que mira, entonces aquí las novedades que llegan en la etiqueta de ajuste son estas. Entonces, primero, si es un ajuste tipo uno es un cambio en la fecha y hora del punto de control. ¿Listo? Entonces, si es Sí, un ajuste tipo uno es que hubo cambio de fecha. Dos, cambio de sede en el punto de control. Esto pues aplicaría solamente cuando es un descargue. Si es un ajuste tipo 3, entonces es cambio en la sede y la fecha, o sea que hubo tanto cambio en la fecha como en la sede. Cuatro, que la empresa de transporte anuló ese manifiesto de carga y en ese momento pues anula ese manifiesto y la empresa de monitoreo de flota pues también debe suspender el monitoreo porque ya no se va a continuar. Y de la misma manera el transbordo no planeado. Entonces, el transbordo no planeado son eventos en carretera y en ese momento en que la empresa de monitoreo recibe dentro de la consulta la etiqueta de ajuste tipo 5 pues también debe suspender el monitoreo de ese manifiesto porque ya no se va a continuar la operación con ese manifiesto, sino que deben generar otro manifiesto y ese otro manifiesto pues tendrá la relación del punto o los puntos de control que falten por cumplir dentro de esa operación.
Ah, listo, listo. O sea, la empresa de transporte hace el ajuste, sí hace el cambio, por ejemplo, la anulación del manifiesto o transbordo no planeado, en ese manifiesto uno, y cuando a mí me llegue como empresa de monitoreo la, la información de ese manifiesto con la etiqueta ajuste, es que ya hago, pues bueno, todo el proceso de parar el monitoreo de ese manifiesto y espero a que me llegue la información del segundo manifiesto. Exacto, y puede ser un manifiesto que te llegue con un solo punto de control. Y ahí no, digamos que no habría error porque ya se hizo el primer punto de control con otro manifiesto. Ah, listo, 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 entiendo, entiendo. Otra preguntita. Yo, bueno, como nosotros como empresa de monitoreo podemos hacer, enviar novedades a los manifiestos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una empresa, un cliente, pues digamos, hay problemas de cartera. Eh, ¿Esas novedades se pueden anular? Me explico. Por ejemplo, yo le digo al cliente, oye, ven, este manifiesto no te lo puedo monitorear porque tienes problemas de No, cartera. Y el el, cliente en ese proce- el momento se pone al proceso, día. el proceso de novedades no tiene un proceso de anulación. Es que O sea, el todavía no, cliente no. tendría que, si sucede el caso, por ejemplo, que el cliente se pone al día, hay que generar un nuevo manifiesto, ¿sí? Anularía, Lo que pasa es que o la novedad la haces en el momento, digamos, que está ocurriendo la operación. Que entiendo. si el cargue es hoy y se pone al día mañana, pues ya el monitoreo de hoy, pues ya pasó. Entonces Ah, ya entiendo, registraste la entiendo. novedad y ya esa novedad, pues se va sin unos tiempos logísticos y ya la empresa de transporte es la que debe empezar o debe hacer el proceso de diligenciar los tiempos logísticos para poder hacer ya los procesos finales de cumplidos que hace la empresa de transporte. Listo, listo, perfecto. Eh, Otra preguntita, ¿cómo el tema de tiempos logísticos de registro, cómo se maneja cuando a veces el cliente tiene que crear el manifiesto en caliente y el vehículo ya está en el origen? Como no tengo una hora de ingreso. Hay una validación que se va a implementar y es que la expedición de manifiestos no puede tener, digamos que, citas pactadas pasadas. Entonces ahí es una validación que inicia y pues que ya una vez expedido ese manifiesto, pues en esa consulta que haga la empresa de monitoreo, pues debe tener la información y si es, digamos así como lo dice en caliente, pues así mismo pues debe esta empresa de monitoreo de flota pues tratar de hacer las cosas lo más rápido posible para empezar esos monitoreos que ocurren bastante, sí ocurren esos eventos pues asimismo pues las empresas de monitoreo de flota deben estar también atentos a esos eventos para que puedan realizar esos monitoreos. Ok, bueno, pero digamos que en este momento no hay como algo. Pero las consultas que tú hagas, mm, digamos que no van a llegar puntos de control con fecha y hora pasada con respecto al momento de la consulta. Ah, listo, listo, perfecto. Si en algún momento llega a suceder que es una novedad que deberíamos reportar a la mesa del RNS para que validen o... Sí, cuando lo tengan pues en estos espacios, la idea es que cuando se presenten, digamos, estas novedades así nos puedan mostrar la evidencia como tal del pantallazo o del proceso que no funcione correctamente como lo hicimos ahorita, para Sí, sobre eso pues iniciar la validación en el RNC y hacer los ajustes que se requieran para que funcione correctamente. listo. Y ya por último, qué pena, pero muchas gracias. La última preguntita es, este anuncio que estabas haciendo de lo de las 72 horas para reportar los tiempos de un punto, ¿es para el caso especial en que no se detecte salida del vehículo o es que ya se amplía el plazo Sí, de no, reporte? es eventos donde usted como empresa de monitoreo de flota identificó el momento de llegada, ¿cierto? Y ya entró Sí, el vehículo. Pues ustedes están atentos a hacer o a esperar el reporte de la salida, ¿cierto? Pues sí, normalmente, digamos que si todo funciona bien, debería estar dentro de los parámetros de los tiempos pactados que tiene la empresa de transporte y que ustedes también tienen ese dato como un dato de referencia. Pero si una vez ustedes tienen el momento con fecha y hora de llegada, y no sale el vehículo,
pues lo que estamos nosotros planteando es que si pasan 72 horas desde ese momento de la llegada y no sale el vehículo, ya ustedes hagan el reporte solo con el momento de llegada. Entiendo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, por algún motivo no tengo el tiempo de ingreso? Pero No si no lo sé, por tiene es ejemplo. porque no, entonces ahí lo que pasó es que el vehículo no llegó al punto. Y ahí ya lo que hace es reportar una novedad de que el vehículo no, digamos que no fue o no llegó dentro de esa ventana de tolerancia, que la ventana es que el vehículo tiene que llegar desde el momento de la fecha y hora pactada hasta 24 horas después. Digamos Sí. que estamos abriendo también la ventana de que se puedan modificar las horas de las citas pactadas y que ese tiempo, digamos que no sean 24 horas porque hay modificaciones en las fechas. Pero pues digamos que de manera inicial le estamos dejando esa ventana de 24 y pues de acuerdo a cómo se comporten los reportes y las novedades, pues vamos validando esa ventana de tolerancia. Pero entonces una cosa es que el vehículo no llega entre esas 24, ahí lo que haces es registrar una novedad tipo 1 Ok. en el registro de las novedades de monitoreo. Pero si el vehículo dentro de esas 24, digamos que la fecha es hoy a las 11 de la mañana y el vehículo entró a las 11, pues tú ya tienes una fecha de llegada, pero no ha Sí. salido el vehículo, entonces esperas ese tiempo que estamos estableciendo de 72 horas. Si salió a la hora 24, pues ya tú tienes una fecha y hora de salida. Entonces ahí ya Ujú. sale, ya reportas, y si es un tiempo muy largo, digamos porque, por ejemplo, el vehículo se varó dentro del punto de control y mientras que lo Sí. arreglaron y demás, ahí es ya donde entra la empresa de transporte de acuerdo a esos motivos de modificación a poner la fecha y hora, digamos, real donde terminó el proceso de descargue y que al final, pues lo que haya es el tiempo real de la operación de descargue como tal. O sea que yo como empresa de monitoreo puedo no reportar un punto dentro de las 24 horas, ¿cierto? Y la empresa de transporte es la que debe reportar la novedad en ese Si el punto. vehículo no llega a ese punto de control dentro de las 24 horas, con relación a la fecha de la cita, sí, tú reportas una novedad de que el vehículo no llegó. No, no, pero me refiero es a la salida, porque, pues bueno, yo como empresa de monitoreo tengo 24 horas, pero si el vehículo sobrepasa esas 24 horas, lo que te entiendo es que la empresa de transporte es la que Pero, debe colocar la pero novedad. si el vehículo entró dentro de esas 24 horas y usted Sí. ya tiene una fecha y hora de llegada, em, lo que estamos diciendo es que pueda hasta 72 horas de monitorearlo. Ya si bajo algo técnico, digamos, no, 72 horas es mucho, reduzcamos el tiempo de 72, pues ya lo vamos validando también. Pero, o sea, un tema es que el vehículo no llega dentro de las 24 horas. Ahí es una novedad. Pero que el vehículo llegó dentro de las 24 horas, entró, ahí es otro tiempo que estamos diciendo nosotros de, listo, hasta 72 horas la empresa estará pendiente a capturar el momento de fecha y hora de salida y reportarlo al RNC. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos que son dos eventos diferentes. Si entra, si Sí. tiene un momento fecha y hora de llegada dentro de las 24, ahora inicia, digamos, a contar ese tiempo de 72 horas. Puede que el vehículo salga a las 2 horas, entonces ustedes ya las 2 horas tienen en la fecha y hora de salida y Ujú. reportan el RNS de los momentos. Pero pues tenemos esos eventos donde no, es que el vehículo llegó el viernes y se quedó pernotando sábado, domingo y lunes. Sí, Entonces ahí es donde, por eso estamos estableciendo ese tiempo, 72, porque pues ya. pueden haber eventos de fin de semana y lunes festivo. Entonces, digamos que por eso estamos dejando ese tiempo que, digamos que de primera impresión puede ser mucho tiempo, pero pues son como para tener en cuenta todas las posibilidades que se pueden dar de que el vehículo no sale de esos puntos. Y listo, una última duda, entonces ahora sí. Y si se pasa entonces las 72 horas y yo como empresa de monitoreo no reporto por algún motivo, Si se pasan las eh, 72 horas de la fecha y hora de salida, lo que haces tú es reportar el registro de monitoreo con la fecha y hora de llegada, porque igual es importante el dato que sí. captura la empresa de monitoreo al RNS Ujú. y mandas la etiqueta de que no tuvo una salida. Entonces Ok, llegaría el registro de monitoreo con un solo dato que es la llegada
y ya la empresa de transporte pues deberá completar esos tiempos con la fecha y hora donde realmente terminó esa operación de carga o de descargue. Listo. Y si el reporte no es por, o sea, no es por motivo operativo, sino que es, por ejemplo, por un motivo, o sea, yo como empresa de monitoreo no lo reporté, no sé, falló mi sistema o se cayó Azure o Microsoft o la plataforma que use de nube y no pude hacer ningún reporte, ahí, ¿qué pasa? Ahí Pues ya vas al registro de las novedades. Digamos que hubo o mal funcionamiento del dispositivo de Mm, monitoreo. Digamos que ahí ya están las novedades. Entonces ahí ya lo que tienes que ok, identificar es la novedad, porque pues es un sistema de información y puede fallar como todos los sistemas de información. Entonces ahí lo que hacen es registrar la novedad de que no se monitoreó por ese motivo y pues ya la empresa de transporte deberá em, diligenciar esos tiempos logísticos para poder hacer los cumplidos de los documentos de transporte. listo, 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 perfecto. Vale, pues muchísimas gracias, muy amables. Listo, Carlos. Diego Bustos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Dos preguntas rápidas. Actualmente nuestros clientes pues nos crean el despacho en nuestra plataforma o nos lo envían al mismo tiempo cuando se crea en el ministerio. Mi pregunta es que cuando una transportadora anula el despacho en el ministerio, automáticamente yo consulte el web service, también se va a ver en la etiqueta ajustes automáticamente el cambio para no seguirla haciendo monitoreo en mi plataforma. Sí, ahí te llegaría entonces la etiqueta ajuste con la novedad Pero una vez se 4. lo hagan, ¿sí? Es automático. Sí, O tiene un... una vez hagan la anulación, digamos que son Ujú. procesos automáticos. Cuando se hace la anulación, Sí, em, ya en la próxima consulta que tú hagas, te va a salir que hay un ajuste con la novedad de que se anuló ese manifiesto y pues ustedes ya suspenden el monitoreo de ese sí, manifiesto. ok. Sí, porque ellos suelen anularlos en el ministerio, pero en nuestra plataforma no lo anula. Entonces, pues ahí yo quedo como, entonces me toca es con la etiqueta ajustes. Sí, por eso es importante que decimos que igual se deben hacer las consultas del proceso de consulta de manifiestos a monitorear, Ujú. porque pasan eventos como esos. Entonces, si tú vas a registrar tiempos de un manifiesto que se anuló, pues te va a salir un error de que ese manifiesto Ok. fue anulado y no recibe tiempos logísticos. Otra cosa que me surgió es sobre las 72 horas del tiempo de la salida que tiene uno para reporte. Es decir, que si un vehículo llega al cargue, ¿yo puedo reportar automáticamente ese tiempo solo de cargue o es obligación reportar el cargue más la novedad de que no hubo salida o solo cargue sin salida? ¿Sí me entiendes? ¿O es obligatorio ante el Sí, ministerio? no, el registro de monitoreo lo que tiene es que por cada punto de control, Sí, tú reportas la llegada y la salida. Son dos ok. momentos por cada punto. Ujú. Pero pues tenemos los eventos donde el vehículo llega y nunca sale, no pernota y se queda el tiempo. Entonces, lo que estamos diciendo igual también es importante y valioso para el ministerio a través del RNC tener el dato que capturó la empresa de monitoreo como fecha y hora de llegada. Entonces, el evento es que el vehículo ingresa y Ujú. dura dentro de ese punto de control 72 horas. Y no Ok. salió dentro de esas 72 horas, ahí es donde em, Te envía ese punto de se control con... envía el punto de control con la fecha y hora de llegada. Si tú intentas Ujú. hacerlo, digamos Antes. que antes, pues te va a salir un error porque con relación al momento de la llegada al punto, pues lo estás haciendo antes de 72 horas. Ok. La última pregunta que me ha surgido en el desarrollo, o bueno, ya en todo lo que llevamos en este proceso, es que las transportadoras me dicen, mira, yo tengo un carro y llega al punto uno, ¿sí? Pero la fecha de cargue es el día de mañana. Pero porque hay espacio en el parqueadero o X motivos, a mí me permiten dejar el carro esa noche ahí y al otro día yo cargo a las 8 de la mañana. Eh, Ahí, entonces, la sí, pregunta termina. que tengo, nosotros pues ya detectamos el vehículo en la geocerca, ¿cierto? Porque pues Sí, llegó esa noche, ahí es el es tiempo que le voy a importante enviar. eso. Exacto. Tú le envías el momento, digamos que la empresa de monitoreo de flota de alguna manera no tiene que hacer análisis si llegó antes o llegó después con relación a Ujú. a la fecha o a la cita. La empresa de monitoreo de flota
envía el dato del momento en que ¿Que llegó? ¿Se llegó el reportó vehículo. en la geocerca? Si llegó la noche anterior, pues ese es el momento de llegada y ese es el que reporta a la empresa de monitoreo de flota. Uy, pero Pero las entonces, transportadoras me van a exacto, pegar el entonces brinco. ahí no le van a pegar el brinco, ¿por qué? Porque primero, pues el dato de la fecha y hora de la cita es el que toma al final el RNS para decir, ah, este vehículo llegó antes. Entonces, si llegó antes, llegó a las 8 de la noche Ujú. del día anterior, pero si la cita era hoy a las 8 de la mañana, todo ese tiempo no lo Cumplió. tiene en cuenta, No se ¿sí? encuentra como Y stand-by no se cuenta como ni tiempo de espera ni nada. Y porque inicia llegó el tiempo a antes. contar es a partir de la fecha y hora de la cita, Ok, o sea ¿sí? que yo no tendría problema. Entonces, digamos, el carro llegó hoy a la Si llega, medianoche si, y si la llega cita de hoy a la carga era a las 9. medianoche y la cita es a las 9, tú reportas el momento de llegada hoy a medianoche. Sí, porque ellos Y el me vehículo están, sale, no sé, hoy a las 12. Entonces, pues, la fecha y hora de salida es a las 12. Pero lo que hace el RNS es coger y decir, ah, bueno, ¿cuál es la fecha y hora de la cita? Y ujú. con relación a esa fecha y hora de la cita, entonces ahí es donde empieza a contar el tiempo. Ok, ¿Sí? Ahí hace, digamos que dos comparaciones, tanto la fecha de la cita como la fecha de la llegada. Si es antes la fecha de la llegada, inicia a partir de la fecha de la cita. Pero si el vehículo, si la cita es a las 11, el vehículo llegó a las 11:30, pues inicia a contar a partir de mm, las 11:30, que fue la llegada del vehículo. o sea que como empresa de monitoreo estamos haciendo bien las cosas. Sí, o sea, usted envía los datos en el momento en que captura usted que llegó y que salió el vehículo. Exacto. El RNS es el que hace esa validación de comparar fechas y horas de cita con fechas y Ok. horas de llegadas y Sí, porque salidas. si no, y me tocaría ponerme a hacer una cantidad de cálculos para que a Exacto, todos no, les cumpla. no, ese cálculo lo hace el RNS. Ok. Y estamos enviando latitud y longitud del punto cuando llegó. Es decir, que la que tomó el GPS. Estaremos bien Sí, también. está bien. Ujú. Listo. Eso es. Gracias por el espacio. Listo. Jenny Vera, buenos días. Sí, muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias. Lo mío es más una solicitud. A ver si tú me podías ayudar con el usuario tipo 6 de nuestra empresa que no lo extraviamos y pues no hemos podido hacer una prueba. Bueno, dame un segundo. ¿Cómo es el NID de tu empresa? 900 Sí, 377 sí. 283 raya 0. Te confirmo 900-377-283-0. Sí, señor. Em, Jenny, confírmame un correo electrónico, por favor. Gerente arroba nmbsoluciones.com. NMV o B larga. V. nmbvsoluciones.com. Listo. Ya Sí, señor. ahorita terminamos la sesión y te mando un correo con los usuarios que estén asociados al número del NID de la empresa. Ok, muchas gracias, Alejandro. Listo, Jenny, con gusto. Diana León, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta está relacionada con, digamos que hay algunas empresas que nos están pidiendo o nos preguntan que cómo es o cómo se alimenta el listado de cuando ellos generan los manifiestos de empresa de monitoreo de flota. Eh, mm, Esa parte se alimenta es en la medida que las empresas de monitoreo de flota nos vamos dando de alta, vamos generando la solicitud del usuario y pues nos certificamos o pues quedamos con, pues es algo como aceptado, ahí es donde se alimenta y no es por creación de terceros ni nada que deba hacer la empresa de transporte para tener en el listado disponible las empresas de monitoreo de flota. Sí, Daniela, digamos que ese listado, una vez la empresa de monitoreo de flota crea un usuario y contraseña
y ese usuario queda como un usuario de empresa de monitoreo, automáticamente aparece en la lista desplegable que tienen las empresas de transporte para relacionar el NIT. Entonces, una vez se crea el usuario como empresa de monitoreo de flota, Sí, las empresas de transporte entonces pueden ingresar a lo que es información de la empresa y aquí en esta lista desplegable ya aparece la empresa de monitoreo. Entonces aquí ya la pueden seleccionar si va a ser un NIT estándar y si no, también la pueden seleccionar en el momento de expedir el manifiesto. Ya aparecen todas. Si es una empresa de monitoreo de flota, aparece en esta lista desplegable. ok. O N- sea, no es que se haga No por una es módulo de integración terceros, aparte. no, no. Perfecto. Muchas gracias. Esa era mi pregunta. 8, agosto, septiembre. Pizza tonco. Listo. Em, Aris Daniela Padilla, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿me escucha? Sí, adelante. Gracias, Alejandro. Tengo dos inquietudes. Nosotros somos empresa de TMS, pero queremos validar si cuando la empresa de monitoreo de flota genera un reporte de novedad de monitoreo de manifiesto, nosotros al realizar la consulta del cumplido inicial, ahí nos aparecen las novedades o eso es lo que ustedes en este momento están como ejecutando para que desde el TMS se pueda validar si la empresa de monitoreo de flota generó una novedad. Pues eso por el momento toca consultarlo directamente en el RNS. Por consulta de documentos, tú puedes ver cuáles han sido los reportes de novedades o de tiempos logísticos que haya reportado la empresa de monitoreo de flota. O sea que todavía eso no está para que se pueda consumir por el web service. Sí, tú puedes hacer el consumo de web service de la consulta de los documentos Ah, consulta de documentos. por el No proceso. sería, Entonces ahí lo que proceso, haces es buscar el proceso y haces la consulta. documentos. Y eso va, digamos que yo primero genero la consulta de los documentos, luego hago la consulta del cumplido inicial para validar, uno, que no se haya generado una novedad y segundo, pues para ya jalar la información del cumplido inicial. Sí, cumplió inicial y en el momento, si ustedes, en caso de presentar alguna inconsistencia y o hacer modificaciones, ahí ya como lo presentaba ahorita en el proceso que tienen las empresas de transporte, de monitoreo de manifiesto para validar los datos y hacer la modificación dependiendo del criterio. Ok, tengo ahí, de ahí se me desprende otra inquietud, Alejandro, de pronto pues no lo entendió bien. La empresa de monitoreo de flota genera un reporte de novedad de monitoreo de manifiesto, ya sea porque no pudo hacer todo el reporte completo o porque solamente está reportando el tiempo de llegada. Al realizar esa consulta y validar que hay una novedad de registro de monitoreo de manifiesto, desde el TMS se puede transmitir el cumplido ya, como, digámoslo, entre comillas, normal como se viene realizando. Por ejemplo, si la empresa de monitoreo de manifiesto no genera ningún reporte de tiempos logísticos y envía No, esa novedad, hoy ahí, le toca ahí, hacerlo directamente en el RNS. no, este proceso va a quedar también con transferencia de datos a través de web service. Estamos en la construcción del ejemplo. Entre esta semana, yo creo que ya más tarde el viernes, con la nueva actualización de la guía, va a ser el ejemplo de cómo la empresa de transporte a través de web service puede realizar este proceso. Entonces, digamos, cuando hay un incumplimiento por parte de la empresa de monitoreo de flota o cuando hay un registro de una novedad, aquí es donde la empresa de transporte selecciona el motivo del ajuste, arrastra, digamos que con el consecutivo de manifiesto, pues va a tener toda la información de cuál es la placa, cuál es el conductor, cuál fue la fecha de expedición, cuál es el origen destino de ese manifiesto. Aquí tendrá pues la selección de los puntos de control que hacen parte de ese manifiesto, entonces escoger cuál es el punto de control que está o que presentó la novedad. Y aquí pues les va a salir cuál es el código secuencial de ese punto de control. Entonces les va a aparecer, por ejemplo, les puede aparecer así, C1, quiere decir que es un punto de control de cargue y que fue el primer punto de control para un cargue. O les puede aparecer así,
D03, entonces ahí quiere decir que es un descargue y que es el punto de control número 3. Entonces aquí, si lo hacen a través del portal interactivo, pues seleccionan acá cuál es el tipo del ajuste, realizan pues la observación que es el texto libre y aquí pues les va a aparecer toda la información también en el momento en que seleccionen el punto de control, les va a aparecer pues cuál es la sede, el nombre, cuál es la dirección, cuáles son las coordenadas. Si hay un reporte, digamos que... em, por ejemplo, que el vehículo no salió de la geocerca, o sea que ustedes tienen un reporte que el tiempo de carga duró 96 horas, porque el Sí, vehículo no señor. salió de la geocerca. Entonces aquí ustedes van a ver cuál fue la cita pactada que tenían ustedes en la remesa, cuál fue el momento de llegada y cuál fue el momento de salida. Y aquí ustedes hacen la modificación de acuerdo pues a la realidad y que pues sea acorde con el motivo del ajuste, ¿sí? Esto va a tener también transferencia a través de web service. Vamos a poner el ejemplo en esta semana. Entonces ahí ya dependiendo de la guía que es, si es un motivo ajuste, entonces será tipo 1. Si es un vehículo que no sale de geocerca será un tipo 2. Si será una superposición será un tipo 3. Si es un incumplimiento pues será un tipo 4 y así y pues relacionan cuál es el dato a cambiar que pues ahí en el ejemplo que vamos a poner pues estará el nombre de todas las etiquetas de este formulario que es el de el monitoreo de manifiesto para los Monitoreo. cambios que pueden hacer la empresa de transporte. ¿Listo? Una vez realizado sobre este proceso, se crea automáticamente el cumplido inicial nuevamente y ya digamos que ustedes ya pasarían es hacer el cumplido de la remesa y ese cumplido de la remesa va a arrastrar los datos que ustedes modificaron acá. Si no hay una modificación y los datos que reportó la empresa de monitoreo de flota pues son correctos, pues este proceso no se hace y ya directamente en el cumplido de la remesa, pues ustedes van a ver los tiempos logísticos que reportó esta empresa de monitoreo de flota. Vale, entonces como para ver si entendí bien, entonces te repito, la empresa de monitoreo de flota genera un reporte de novedad del monitoreo del manifiesto. Cuando ustedes entreguen de pronto ese ejemplo, entonces lo que hacemos nosotros como TMS es primero consultar el documento. Si hay una novedad, entonces enviamos el ajuste de los tiempos logísticos, el del monitoreo, para que el RNS genere el cumplido inicial. Luego nosotros consultamos ese cumplido inicial y ya luego se completaría el proceso con los tiempos de entrada. Es así como Exacto, quedaría el proceso. exacto. Y los tiempos de entrada, pues los diligencias sí directamente en el cumplido de la remesa, como se viene haciendo en este momento. Normalmente. Sí. Vale, perfecto, Alejandro. La última inquietud es, en el manual, en la versión 3, dice que si se necesita hacer algún ajuste, es únicamente por el portal del RNS. Sí, Eso es lo que se va a integrar sí, ahorita. eso ya, porque ese que tú tienes ahí era cuando lo estábamos, digamos que de manera inicial estábamos revisando de que hicieran el ajuste a nivel de remesa. Pero digamos que la Sí, ventaja sí. que se haga, como te lo acabo de mostrar, es que tú haces el ajuste a nivel de manifiesto. Y si son, digamos que tienes 10 remesas que son ese mismo punto de control, con hacer este ajuste, ajustas las 10 remesas y ya lo que haces es el cumplido de la remesa, hacer el cumplido normalmente. Pero de manera inicial, si lo hacíamos en el cumplido de la remesa, entonces tendrían que hacer ustedes 10 Uno ajustes. por uno. Entonces aquí lo que se hace es hacer un único ajuste y se sigue manejando el reporte como lo hizo la empresa de monitoreo, lo hace Sí. la empresa de transporte a nivel de manifiesto y ahí pues ya vienen los cumplidos. Entonces aquí lo que buscamos es ser más prácticos también y es que se haga un solo ajuste y ese solo ajuste pues aplica para todas las remesas que tengan ese punto de control. Y también ampliarlo para que se pueda realizar por el web service. Sí, y va a tener también la operatividad por web service. Vale, Alejandro, muchísimas gracias por tu aclaración. Bueno, Lady Achuri, buenos días. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Yo quería preguntarle si usted sabe si hemos podido solucionar el tema de mi usuario. Nosotros nos comunicamos el miércoles pasado, lo revisamos. Sé que hay un tema de mala creación de usuarios inicial, pero nosotros teníamos el de Heren, @ antes de la creación del tipo 2 funcionando
pero cuando voy a crear mi usuario tipo 2DS, pues no me aparece el menú de herramientas. No sé si ustedes de pronto han visto cómo podemos solucionar o qué proceso debo seguir para arreglar esos usuarios. ¿Ya hiciste la actualización de datos de ese usuario? Sí, señor, de hecho lo hicimos el miércoles pasado cuando lo revisamos juntos y el usuario sigue sin aparecerme. O sea, el usuario, usted entra al usuario, pero no me aparece la opción de herramientas para administrar y crear pues el nuevo usuario tipo 2DS. De hecho, ahí le estoy enviando un pantallazo. Sale así, pero si usted lo revisa por el otro RNDC, yo ya tengo remesas o bueno, manifiestos para para poder incluir, pero pues sin ese usuario no puedo consultar el servicio. Escríbeme el usuario. Sí, Tú me señor. habías enviado un correo, ¿cierto? Sí, señor, ya lo XY. habíamos hablado, ingeniero. De hecho, recibí la respuesta que pues efectivamente hay un tema de creación de usuarios. Este es un usuario viejísimo, como del 2019 más o menos. Bueno, sobre ese correo, Lady, por favor, envíame el usuario nuevamente, el NID, y regálame la clave del usuario también para hacer pruebas. Perfecto, sí, señor, ya mismo, ingeniero, muy amable. Ok. John Cristian Mejía, buenos días. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, yo soy desarrollador, yo estoy en este momento desarrollando el web service para la empresa Seguitel aquí en apartado en la zona de Urabá. Y tengo pues varias preguntas muy puntuales. La primera es, el RNDC no acepta conexiones de servidores fuera de Colombia. Sí, en este momento hay, digamos que el protocolo de seguridad es que se autorizan IPs de Colombia y de Estados Unidos. Si son diferentes ubicaciones, se debe hacer una solicitud directa de las IPs, de las ubicaciones, y eso se escala ya con el equipo de seguridad del grupo TICS del ministerio para mirar la viabilidad y que puedan habilitar esas IPs específicas. Ah, listo, porque es que el servidor de nosotros está en Canadá. Entonces, cuando yo subo ya el proyecto a la producción, no se me conecta. Y en desarrollo sí, sin novedad. Sí, ahí tienes que hacer la solicitud directa a través del correo de servicio al ciudadano. Sí, ya. em, con el Listo. número, la IP, la ubicación y pues la solicitud que sea, digamos que explicar qué es para los procesos de reporte de tiempos logísticos de Ujú. sistemas de monitoreo de flota. Y aquí lo escalamos con este equipo de seguridad del grupo de tecnologías del ministerio para que habiliten esas IPs específicas. Bueno, listo. Otra pregunta es, cuando estamos haciendo las pruebas y quiero mandar una novedad, la respuesta que me manda el servidor, esto en desarrollo, es que en lo que estoy mandando, no estoy mandando el número de radicado, pero en las consultas, cuando yo hago una consulta de manifiesto, de ahí no me viene el número de radicado. Pero cuando quiero mandar una novedad, sí me está Y tú sacando un error. puedes proyectar pantalla y me muestras la consulta que no te envía los números de radicado. Sí, dame un momento. Eh, Incluso yo estuve mirando el video del 10 de octubre donde hacían la consulta y ahí tampoco veo que mandan radicados. Eh, eh, Aquí, cuando estoy tratando de ver mi pantalla. Sí, Ya, aquí estoy tratando de mandar una novedad
y me saca este error que necesita el radicado. Pero si yo mando este mismo código que tengo, lo mando por el portal de pruebas, si de una vez me responde por pruebas, sí me funciona, pero ya directamente no me Y funciona, si, sino que es si que lo haces por el WTest del RNS, sí, consume y te da un ROM radicado. sí, no, por el WT es cuando hago la consulta, sí me da el ID del radicado, pero Pero cuando entonces ya se ahí lo yo creo mando, que ya es un tema de integración con el sistema de información que estás utilizando. Porque la información que entrega producto de la consulta a las empresas de monitoreo sí entrega el número radicado e inclusive entrega el número de consecutivo que lo pidieron también las empresas de monitoreo de flota por las integraciones que tienen con las empresas de transporte. Entonces sí entrega el número erradicado, les entrega la lista de los puntos de control, les entrega coordenadas, fechas y horas de cita, les entrega tiempos pactados. Entonces ahí ya, digo, yo creo que ya tienes es que validar directamente con el sistema de información que estás utilizando porque sí esos son los datos que entrega producto de la consulta. tú me puedes regalar en el chat el número, la URL para el servidor de prueba. Lo hacemos en vivo, que es que yo ya lo he hecho y no me está funcionando. Ahí te lo envío. Ya. Aquí, espérame un Pero momento. desconocido. Ubicar buenas. Aló. Aló, buenos días. Esa es la Oye, consulta que vas a hacer. reunión. Sí, señor. Listo. La señora. Error. A ver, Aló, me buenos equivoqué. días. ¿Cuál es la elección? ¿Qué puedo ayudar? Ya. Tienes que poner el NID de tu empresa. Sí, ahí ya está. Ve. Con dígito de verificación. Aquí. Ahí está. Mira, yo lo Entonces tengo, el ahí, número ahí está, erradicado. mira. Mira, el número erradicado es el Entonces ahí primer número está. que aparece. Ingreso ID manifiesto. Eso, mira, ahí Mm, ingreso, ese es el número erradicado del manifiesto, te Correcto. entrega cuál es el NID de la empresa de transporte que hace parte de ese manifiesto, la fecha de expedición de ese manifiesto, mira, sí, pero código de la empresa. este es el manifiesto. Ese, Este es el ID de manifiesto. Y el de radicado. no, el radicado es el primero, que dice ingreso ID manifiesto. Ese es el Ah, número ya. radicado. No, No, aquí es donde tengo el error. es que por eso nosotros inicialmente no teníamos contemplado entregarle a la empresa de monitoreo de flota esa etiqueta que dice NUM manifiesto carga, para que Mm, precisamente no se confundieran de cuál es el radicado. Pero por solicitudes que han hecho las empresas de monitoreo de flota que tienen integraciones con empresas de transporte y lo que hacen la integración es con ese número de consecutivo, porque ese número consecutivo digamos que lo ponen las empresas de transporte. Entonces, ese número consecutivo se puede repetir en el RNC si dos empresas de transporte manejan los mismos consecutivos. Pero en lo que es el ingreso ID manifiesto, que es el radicado, ese sí es un número único que maneja el RNC para cada manifiesto. Entonces, ahí es importante que no confundan esos dos datos y a manera de consulta, la empresa, el RNC les entrega el consecutivo del manifiesto, pero para el registro de monitoreo de manifiesto o para registrar la novedad, solo se pide el número radicado, que es ese ingreso ID manifiesto que tiene seleccionado. ah, ya, ya. No, sí. Sino que es que como no veía, no, y yo buscaba la palabra. Se ha quedado ahí sin colgar.
Sí, bueno, ya aquí. La última preguntita es lo de ajustes en tiempos. Eso no lo hacemos nosotros como empresa de monitoreo de flota. Esos ajustes ya lo hace la propia empresa transportadora. Los ajustes, sí. La empresa de transporte es la que hace los ajustes. La No- empresa de monitoreo de flota tienes la opción de anular el registro, digamos, en los eventos donde ustedes vean que, pues, que de acuerdo a los datos capturados no coincida con el reporte del registro de monitoreo, ¿sí? Ustedes pueden hacer anulaciones de un registro de monitoreo, pero la modificación ya la hace es, la empresa de transporte. Listo. La última, ahora sí, la última pregunta. Em, una empresa cuando hace el manifiesto, cuando hace el radicado de carga, ellos no pueden escoger una hora anterior. Digamos, aquí ha pasado mucho que hacen el manifiesto ya cuando el vehículo cargó y se fue. Entonces, así no, pues Sí, para así venía nosotros, funcionando, y, pero digamos que a partir de que se implemente la obligatoriedad de este reporte de tiempos, la empresa de transporte no puede poner fechas y horas pasadas para los puntos o para las citas pactadas. ya. No, listo. Eso eran mis tres duditas que tenía. Muchas gracias. Listo. Alejandro Ortegón, buenos días. Hola, Alejandro, buenos días. Mira, ahorita se está mencionando sobre la consulta de los manifiestos nuevos que no estaba funcionando, pero ahí me surge una duda. Esa consulta dentro de lo que ustedes tienen establecido, y creo que te escuché en alguna oportunidad en otra reunión, en otra capacitación, es que es con base en los últimos 15 minutos que haya hecho uno la consulta, o sea, Sí, dentro de sí, ese sí, sí. lapso de los Digamos 15 que minutos. el propósito de esa consulta es esa. Vamos a validar qué está pasando con ese proceso, pero la consulta de los nuevos es qué nuevos manifiestos hay con relación a la última consulta realizada por la empresa de monitoreo. Ok, si yo hice la consulta, entonces, digamos, hoy a las 6 de la mañana, entonces debería traerme todos los manifiestos que se generaron después desde las 6 de la mañana, si no lo hago cada 15 minutos. Sí, sí, es con Ok, relación a la última consulta. ok. Sí, te lo mencionaba porque sí, ahorita efectivamente hice la consulta y sí los duplica, pero yo creería y creo que tengo, no sé si es de lo que he verificado, está trayendo los nuevos de las últimas 24 horas. Que desde mi punto de vista debería ser así, porque ¿qué pasa si dentro de esos 15 minutos que uno consulta no está el servicio disponible de ustedes y se genera un manifiesto y pasaron más de 15 minutos? ¿Lo excluiría de la consulta? ¿O cómo se trabajaría eso? Porque de pronto se pueden quedar en manifiestos sin que de pronto uno los descargue si no está disponible en ese instante. Ejemplo, esta mañana estaba caído el servicio y la plataforma del RNC y como más de 15 minutos. Entonces, ¿qué pasaría ahí? No, ahí se aplica el concepto del plan de contingencia. Bueno, no plan de contingencia, pero digamos que el parámetro es que también em, el RNS no entrega puntos con fecha y hora pasada a la empresa de monitoreo de flota. Pero digamos que no hablo de plan de contingencia porque pues no siempre se implementa o se habilita ese plan de contingencia, porque de acuerdo al protocolo que tiene el ministerio para validar cuál es la afectación que tiene el sistema, ¿sí? Que si es una afectación menor que se puede solucionar, pues no se activa el plan de contingencia, sino que pues lo que se hace es solucionarlo en el menor tiempo posible. Ok, Pero ahí lo que se viene es con relación a la fecha y hora de las citas, que si son pasadas. Ahora, si usted consulta a las 6 y consulta a las 11 de la mañana, probablemente puede tener ya puntos de control pasados, y pues ahí ya no depende del RNC, sino de la periodicidad con la que la empresa de monitoreo de flota está consultando los manifiestos autorizados. Entonces, por eso está el intervalo de los 15 minutos, que es, digamos que es de acuerdo
a la operación y también como para no sobrecargar el sistema con consultas es el tiempo pues que hemos establecido para realizar estas consultas. Ok, listo. Y la última pregunta, Alejandro, es que el día viernes se realizó una consulta, que el viernes estábamos creo que a 8, y me trajo unos manifiestos del día lunes, o sea, del 10, o sea, de este lunes. Y había un punto de reporte, un punto de control del 8, o sea, de ese viernes, y el otro del lunes. Eso debería ser así. ¿Tienes la evidencia? ¿Tienes el pantallazo? Sí, tengo la consulta, si quieres yo te la envío a tu correo, Por porque favor. pues de hecho pues la otra, me gustaría que me respondieras ese y el otro caso que compartí hace 8 días en los cuales había, por un manifiesto, era un solo punto de control, pero con el código de punto de control 2 más no 1. ¿Te acuerdas? Sí, pero no, hay lo En- que, digamos que lo que estamos, digamos que hay un tema y se está mirando la codificación de los puntos. Sin embargo, que aparezcan en desorden, digamos, no debería o de manera inicial, digamos que no afecta que ustedes hagan la operación. Puede haber un manifiesto con un solo punto de control, sí, en el sentido de puede ser después de